Buenas noches. Les voy a presentar mi proyecto de la rotación de la segunda especialidad en salud, con título Monitoreo del paciente de litiasis vesicular. El que les habla es el residente de segundo año Edgar Ricardo Oegoavil Sedano de la especialidad de cirugía general. Dentro de las patologías quirúrgicas más frecuentes encontramos a la litiasis vesicular. Todo paciente que ingresa por consulta externa o emergencia con dolor en hipocondrio derecho post ingesta de grasas. Dentro del Perú tenemos que el 10% tiene litiasis vesicular, los cuales son detectadas ya sea en una consulta rutinaria o por emergencia. Es la evaluación de los resultados, la evaluación del paciente en sí para conseguir un tratamiento adecuado es una demora tanto en el sistema de salud público como a veces en el sistema de salud privado, para pacientes que no pueden acceder fácilmente a estos servicios. Podemos utilizar el sistema de informático de test de salud para acortar los tiempos que nos puedan ayudar a apoyar a estos pacientes. Y también mediante el telemonitoreo o el seguimiento de los pacientes, poder darles una mejor calidad de vida. Bueno, después del diagnóstico de litiasis vesicular que se ha realizado, ya sea en forma presencial o en forma remota, vemos que los pacientes no cumplen con las indicaciones. Por eso, el uso de la telemedicina nos permite que el paciente se realice un estudio en un centro de su conveniencia y que éste sea valorada en una forma remota, evitando así el desplazamiento en el hospital y mejorando la accesibilidad. Las citas que se dan en los establecimientos de salud públicos son muy largas, que pudiéndose llegar a tener dentro de 3 a 5 meses. Lo mismo sucede con los pacientes que ya tienen diagnóstico de litiasis vesicular y han tenido dolores constantes y que ha sido recurrente su llegada al servicio de emergencia. Por lo cual, el sistema de telesalud nos da o telemedicina nos da un sistema de acortar estos tiempos para poder atenderlos adecuadamente y tener en ellos un periodo preoperatorio o perioperatorio más corto. El presente proyecto está dedicado o dirigido a los pacientes con diagnóstico de litiasis vesicular, ya sea asintomático o sintomática. El presente proyecto nos quiere dar o queremos brindar una atención en nutrición, una atención perioperatoria para poder tener una adecuada llegada para su acto quirúrgico y o acortar los tiempos para poder tener un tiempo operatorio adecuado. Entonces, veamos, dentro de nuestro proyecto tenemos que ver que el telemonitoreo es la transmisión de la información del paciente, los datos clínicos, el laboratorio, radiografías, ecografías, todo lo que el paciente ha podido obtener dentro de la primera teleconsulta para poder hacer el seguimiento adecuado del mismo, el cual se realiza mediante un seguimiento telefónico, que es una evaluación telefónica realizada por un profesional de salud calificado y cosa más, a un paciente conocido. Entonces veamos los conceptos que tenemos que ver en lo que es una litiasis vesicular, que es la presencia de cálculos en la vesícula biliar, las que pueden ser una colelitiasis asintomática o una colelitiasis sintomática. Las asintomáticas son en pacientes que nunca han tenido dolor y que se les encuentra en una consulta de rutina por medio de imágenes unas piedras en la vesícula. El cólico biliar es para los pacientes sintomáticos, son los que tienen dolor abdominal generado por la contracción de la vesícula y movilización de los cálculos. Estos pueden tener complicaciones como son la colicitis crónica, que es la inflamación crónica de la pared de la vesícula, la pancreatitis, que es generada
generada por un cálculo que ha migrado hacia el conducto biliar mayor, que es el colédoco, y que también puede darnos otra complicación, que es una coledocolitiasis. Entonces vamos a ver cuáles son los fluxogramas que se manejan en el sistema de salud. Esto es acopiado del sistema de salud. Por ejemplo, tenemos una colelitiasis que puede ser sintomática y una que no es sintomática, son las asintomáticas. Si explica al paciente cuál es el proceso que puede llegar. Se ha determinado que el 20% de los pacientes que tienen litiasis asintomática van a llegar en algún momento a tener dolor. El resto de pacientes pueden estar sin dolor en el resto de sus vidas, pero siempre cuidando la nutrición al respecto. Entonces, si es sintomática, tenemos que ver si es un cólico biliar, darles hay su receta de antiespasmódicos y para poder después, tranquilamente, después de hacer un tratamiento nutricional, una revisión perioperatoria adecuada, llegar óptimamente a su acto quirúrgico para una cirugía electiva. Si tenemos una sospecha de colelitiasis o si no tenemos una sospecha de colecistitis. La colecistitis aún es una de las complicaciones más comunes que tenemos en los sistemas de emergencia de cualquier hospital o clínica. Son cosas más, son dolor intenso que hay que ver, determinar si es leve, moderado o severa, para poder ver si es que tenemos que ingresar a una cirugía de emergencia o debemos derivarlo a una cirugía electiva o programación temprana. Tenemos que basarnos en los signos de Tokio. ¿Cuáles son? Que son el signo de Murphy, dolor en hipocondrio derecho, palpación de una masa, a temperatura mayor, proteína C reactiva elevada, leucocitosis y de imagenología, donde determinamos que hay aumento de la vesícula, líquido perivesicular, este, aumento del grosor vesicular. Si es moderada, podemos ver también el tipo de evaluación anestesiológica que nos puede dar el anestesiólogo para poder hacer una colestectomía de emergencia o electiva. Si sospechamos de una colitiasis, según los criterios de ASCE, tenemos que ver si es un riesgo bajo, riesgo intermedio, riesgo alto, para poder calificar a nuestro paciente si tenemos que hacer una colestectomía o no. Tenemos que ver que si es riesgo bajo, le hacemos una colestectomía. Si es riesgo intermedio, tendremos que hacer una colangioresonancia. Y cosa más, si es positivo en la colangioresonancia, hacer una CEPRE con evacuación endoscópica de los cálculos y después rederivarlo a cosa más, hacer una colestectomía. Si tiene un riesgo alto, hacer una CEPRE y derivarlo para una colestectomía y exploración de vías biliares. Siguiendo con la evaluación situacional, vamos a determinar quiénes van a formar parte de nuestro equipo, quienes son el cirujano general, el nutricionista, el anestesiólogo y el ingeniero informático. El cirujano general es el que encabeza el equipo, es el que va a determinar el tipo de procedimiento que se va a realizar al paciente. Como ya hemos dicho, generalmente en los pacientes asintomáticos no se realiza una cirugía. En los pacientes sintomáticos tenemos dos posibilidades, una cirugía abierta, una colestomía abierta o una colestetomía laparoscópica. El nutricionista es el que nos va a brindar o va a brindar al paciente la dieta adecuada para no tener cólicos biliares o que nuestro paciente tenga menos dolor cada vez que consuma sus alimentos. Él es el que va a determinar qué tipo de alimentación va a tener. Esta generalmente es baja en grasa, no sin consumir grasa de tipo natural o tipo artificial, ya sea el tipo natural, como las paltas, el cacao, ¿ya? O las procesadas como el aceite, o productos lácteos como el queso, el yogur.
Y otro pilar importante es el anestesiólogo, el que nos va a brindar la seguridad del acto quirúrgico, va a evaluar al paciente y va a ver que está muy bien o está adecuadamente preparado para el acto quirúrgico. Y el que nos va a brindar también las pautas si podemos hacer una colestectomía abierta o una colestectomía cerrada. Y no vayamos a olvidar al ingeniero informático, que nos va a garantizar la seguridad de los datos y nos va a garantizar que el proceso de teleconsulta sea la más adecuada y no haya fallas. Y todo esto está dirigido a que los pacientes, a que todos los pacientes con diagnóstico de litiasis vesicular tengan una mejoría en la calidad de vida. En el análisis del entorno, vamos a ver que en el Perú hay varios sistemas de salud, ya sea el MINSA, las clínicas particulares de salud y los consultorios de los diferentes profesionales de salud. Con la llegada del COVID-19 se fueron fortaleciendo la telemedicina, ya que el acceso estaba restringido a los pacientes. Esta telemedicina fue de gran acogida para varios pacientes, ya que en algunos casos eran personas de la tercera edad que no podían acceder en forma presencial a las clínicas. Había que, zonas alejadas que no podían acceder, pero mediante la telemedicina sí accedían estos. Pero también tenemos que ver que hay algunas desventajas, porque hay zonas que hay zonas donde no se encuentran con electricidad, hay zonas que no cuentan con sistema de, de internet o sistema de telefonía móvil. Nuestro entorno facilitador nos va a dar la aceptación de los pacientes, que es grande a lo que es la telemedicina. La aceptación de los profesionales de salud, algunos que son renuentes a tener este tipo de consultas, ya que dicen que la consulta tiene que ser presencial porque la medicina se basa en tocar al paciente y en valorar al paciente, nos van a dar, cosa más, la telemedicina, el telemonitoreo nos da una reducción de los costos, ya que el paciente no va a tener complicaciones y que en este caso sea un paciente que no pueda movilizarse, complicaciones en poder llegar a su cita. Nos va a dejar reducir el costo en tratar de ver las citas más próximas. Y el uso de la tecnología que nos va a brindar el adecuado alcance hacia los pacientes. Tenemos que ver que algunos adultos mayores nos conocen o no saben utilizar un teléfono celular. Por eso tenemos que ver que el entorno esté capacitado al familiar y poder que ellos puedan brindarnos la información adecuada. Entonces tenemos que ver los retos. Estos que más que todo se basan en la incomodidad de los pacientes, de los familiares más que todo, porque en caso de adultos mayores, los familiares quieren que los toquen, que los evalúen para que puedan ver la necesidad que realmente requieran. Concepto antiguo. Por ahora vemos que la telemedicina nos puede ayudar bastante con ellos. Los adultos mayores también no pueden acceder fácilmente a la tecnología. Por eso no hacen uso inadecuado de los instrumentos informáticos o no la saben usar o hay que tener a un familiar que esté a su costado para poder determinar sus patologías. Hay que cumplir la normatividad y esto es cosa más, hay que ver cosa más si que tenemos la falta de acceso a la conectividad de internet o vía telefónica. En casos complejos sí necesitamos que se haga una consulta presencial. Y también tenemos que ver que todo esto se conlleva a la necesidad de tener una adecuada telemedicina con apoyo de los familiares. Y entonces vemos nuestra gran oportunidad en la telemedicina, que es que la necesidad del paciente para que sea una consulta rápida y clara. Para los trámites, para que llegue a un acto quirúrgico, sea en forma más oportuna o pronta. Que los familiares cuenten con un mayor acceso a los datos y a los diagnósticos de sus familiares. Por, y también a la vez determinar la disminución de los costos que nos conlleva
de una consulta presencial, ya sea por el traslado del paciente, por la espera que hace el paciente, o sea, todo lo que conlleva tener una consulta presencial, siendo un menos costo para el paciente con una teleconsulta. Entonces tenemos que ver en un plan de planificación de la implementación el diseño del sistema de salud digital, donde los requisitos funcionales son con telecomunicación, contar con una tablet, un teléfono móvil, un iPad, una computadora, etcétera, algo que nos pueda intercomunicar tanto el paciente como el profesional de la salud. Tener un acceso de Internet adecuado para poder revisar los exámenes que pueda tener el paciente. Tener una infraestructura adecuada, cómoda o un ambiente cómodo donde él, pues, se encuentre el profesional de salud. Y también a la vez contar en la casa o en el lugar donde vaya a recibir la teleconsulta un ambiente cómodo o una habitación cómoda para el paciente. Contar con un sistema de almacenamiento adecuado y que cuente con la siguiente capacidad para poder procesar y guardar los datos requeridos. Y los no funcionales es el mejoramiento constante de los servicios de salud para intercambiar los datos y actualizarlos. Como en el caso de nuestro que estamos implementando de litiasis vesicular, tener la capacidad de poder almacenar imágenes. Entonces hay que ver nuestra seguridad y protección de los datos. Los datos pueden ser vulnerados en la forma de uso, en la forma de divulgación de los datos, en la interrupción de los datos, en la modificación de los datos o la destrucción de los mismos datos. Para lo cual tenemos que asegurarnos y ver qué procesos vamos a usar para evitar esto. Nosotros tenemos que hacer llenar un formulario de aceptación que se brindará al paciente en forma virtual, ya sea mediante su teléfono, una aplicación de Google o una aplicación que nos puedan brindar para poder mandar un cuestionario donde se pueda rellenar los datos adecuados. También, o mediante un correo creado por el paciente. La protección de datos también se basa en el código de ética. Nosotros tenemos que ver que en los diferentes colegios profesionales tienen su código de ética, el cual tenemos que guiarnos. La práctica de la medicina es una actividad moral fundada en pacto de confianza entre el paciente y el médico. Si bien surgieron muchas tecnologías y nuevos modelos de atención, las responsabilidades de dichos fundamentos de los médicos no cambian. Entonces tenemos que guiarnos en, en el código de ética del colegio. Entonces hay que ver los procedimientos operativos. Hay que ver que hay que detectar los pacientes con el diagnóstico de litiasis vesicular, que es el campo que nos estamos este, proyectando que vamos a efectuar el proyecto. Hay que explicar al paciente de cómo se realizarán las diferentes etapas del seguimiento, explicarle cuál es el diagnóstico, cuáles las posibilidades de complicaciones. Hay que explicarle que vas a tener que sacar cita por teleconsulta o darle una cita por teleconsulta al sistema de nutrición después de haberse realizado los exámenes consiguientes que se van a poner en la historia clínica. Hay que ver cosas más si están cumpliendo con las indicaciones dadas. Como les vuelvo a repetir, hay que evaluar los fines del laboratorio de imagenología y después de esto ver la posibilidad de que tenga una consulta por anestesiología y para que nos pueda decir si está apto o no apto para los diferentes procedimientos que podemos realizar. Se programa la cita con nutrición para seguir una dieta antes del acto quirúrgico y no estar produciéndose complicaciones previos a este. Se programa citas de seguimiento para poder dar el día operatorio respectivo. El proyecto se va a incluir a todos los pacientes que tengan este diagnóstico de litiasis vesicular. Pacientes con dificultad para acceder a los medios de comunicación que cuenten con apoyo.
En estos estamos refiriéndonos a pacientes que tengan jornadas atípicas, pacientes que no se encuentran en la ciudad respectiva. Por ejemplo, los mineros que tienen jornadas de 14x7, los de petróleo que dan 28x7, algunos pescadores que tienen 14x7, otros 15x7, eso dependiendo de cada empresa que trabaja en este tipo de rubro. A los pacientes que tengan a un familiar que les pueda ayudar a, a comunicarse mediante una tablet, un celular o un dispositivo que contenga internet. Pero también tenemos que excluir a los pacientes que tengan una posibilidad alta de una colitiasis y a los pacientes que no puedan contar con un familiar o alguien que los pueda apoyar para el debido proceso de la teleconsulta. A pesar de tener bastantes plataformas de telesalud en el Perú, tenemos que desarrollar un presupuesto para nuestro proyecto, en el cual vamos a tener que tomar como costos de software, licencias, computadoras, la capacitación del personal, los servidores de almacenamiento, el mantenimiento que debemos dar y ver la cantidad de profesionales que queremos contar y de teleconsultas que vayamos a realizar. En este caso yo estoy considerando un valor aproximado con mantenimiento y todo de 200.000 soles para poder desarrollar nuestro proyecto. Ahora tenemos que evaluar, ¿no? Y cosa más monitorizar y mejorar y hacer mejora continua en nuestro proyecto. Hay que ver los objetivos de evaluación, cuáles se van a determinar mediante el número de consultas realizadas al mes. Se medirá la cantidad de nuestros pacientes que nos siguieron adecuadamente nuestros consejos y llegaron a emergencia. Se va a evaluar las operaciones realizadas de nuestros pacientes realizadas por incumplimiento o por falta de tiempo en darle un acto quirúrgico al respecto. También hay que evaluar el tiempo que nos demoramos entre la primera consulta, la evaluación de sus datos, la evaluación de la anestesióloga en el preoperatorio para poder continuar un acto quirúrgico. Si vemos una gran diferencia, podemos haber aprovechado y determinado que nuestro proyecto ha sido el mejor que hemos podido brindar a la teleconsulta. O sea que después de evaluarnos y monitorizar nuestro proyecto, tenemos que planificar una mejora continua. Esta información clave que nos va a brindar la base de datos sobre los posibles errores de los pacientes en el proceso realizado. Analizar la satisfacción de los mismos pacientes al obtener con prontitud o rapidez un acto quirúrgico antes de lo establecido normalmente o del promedio que se ha brindado. Mejorar nuestro ingreso a sala de operaciones con estos pacientes y también informar a nuestros pacientes de las posibles complicaciones que vayan a tener durante el proceso del seguimiento del consulta, para lo cual tenemos también que actualizar nuestros procedimientos o nuestros OPS. Entonces, como conclusión, este proyecto en Telesalud nos está brindando o queremos brindar una herramienta para mejorar la calidad de vida y de cierta manera una forma más rápida para conseguir un acto quirúrgico si lo ameritara. En caso de los pacientes con litiasis asintomática, sería un recurso más fácil y accesible para la mejoría de vida. Este proyecto busca dar una mejor accesibilidad y en menor tiempo posible la realización de un acto quirúrgico en los pacientes de litiasis vesicular sintomáticas. Esto va dirigido a los que tienen poca accesibilidad a consultas, poca accesibilidad a centros de atención. En ellos estamos hablando de los pacientes de la tercera edad y pacientes que tienen jornadas atípicas y no tienen un hospital accesible
a su situación de trabajo. Bueno, sería todo. Gracias.